La única persona que el millonario odiaba heredó toda su fortuna por esta razón. Cuando el abogado pronunció mi nombre en aquella sala llena de rostros furiosos, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Todos esperaban escuchar otro nombre, cualquier nombre menos el mío. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Me temblaban las manos mientras sostenía el sobre lacrado que contenía mi destino. 300 millones de dólares. Esa era la fortuna que acababa de heredar del hombre que, según todos en esa habitación, me odiaba con cada fibra de su ser. Y tenían razón para pensarlo. Durante 20 años, Victor Ashford me había tratado como si yo fuera invisible, como si mi mera existencia fuera un insulto personal. Nunca me dirigió una palabra amable. Nunca me miró a los ojos. Y ahora, inexplicablemente, me había dejado absolutamente todo. Déjenme retroceder, porque esta historia no comienza en esa sala de conferencias llena de herederos enfurecidos. Comienza 20 años atrás, cuando yo tenía apenas 8 años y mi mundo se desmoronó en pedazos. Era marzo cuando mamá enfermó. Al principio fueron solo dolores de cabeza que ella ignoraba con una sonrisa valiente, esa que usaba cuando quería protegerme de la verdad. Pero los dolores se volvieron más frecuentes, más intensos, hasta que una mañana la encontré en el suelo de la cocina, inconsciente. El diagnóstico llegó como un martillazo. Cáncer cerebral, etapa 4. Los doctores nos dieron 6 meses, quizás menos. No teníamos seguro médico adecuado, no teníamos ahorros, no teníamos nada más que nosotras dos contra el mundo. Mamá trabajaba como asistente personal para Victor Ashford, el magnate inmobiliario más temido y respetado de la costa este. Era un hombre que había construido su imperio desde cero, un inmigrante ruso que llegó a América con apenas $50 en el bolsillo y una determinación de acero. Para cuando mamá empezó a trabajar para él, ya era multimillonario, pero seguía siendo el mismo hombre frío y calculador que había escalado hasta la cima pisoteando a quien fuera necesario. Recuerdo la primera vez que lo vi. Mamá tuvo que llevarme a la oficina porque mi niñera se había enfermado. Yo estaba sentada en una esquina, tratando de ser invisible, cuando él entró como una tormenta. Era alto, de hombros anchos, con ojos grises que parecían capaces de ver a través de las mentiras. Su presencia llenaba la habitación de una manera que me asustaba. Cuando su mirada se posó en mí, sentí como si me estuviera evaluando y descartando al mismo tiempo. No dijo nada, solo hizo un gesto impaciente con la mano, y mamá me sacó rápidamente de allí. Después del diagnóstico, mamá intentó seguir trabajando. Necesitábamos el dinero desesperadamente. Los tratamientos eran caros, brutalmente caros. Y aunque ella nunca me lo dijo directamente, yo sabía que estábamos ahogándonos en deudas médicas. La vi adelgazar semana tras semana. Vi cómo la quimioterapia le robaba el cabello, la energía, la luz de sus ojos. Pero seguía presentándose en esa oficina. Seguía respondiendo correos, organizando reuniones, siendo la asistente perfecta que Victor Ashford necesitaba. Hasta que ya no pudo más. Una tarde recibí una llamada del hospital. Mamá había colapsado en el trabajo. Cuando llegué corriendo, Victor Ashford estaba allí, en la sala de espera del hospital, con su traje impecable completamente fuera de lugar entre las paredes blancas y el olor a desinfectante. No me miró cuando me senté, no dijo nada. Simplemente estaba allí, rígido como una estatua, con las manos entrelazadas y la mandíbula apretada. Los doctores dijeron que ya no había nada que hacer. El cáncer se había extendido. Semanas, me dijeron, quizás días. Las palabras se me clavaron como cuchillos en el pecho y sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Al día siguiente, mamá fue trasladada a una habitación privada en el mejor hospital oncológico de la ciudad. Yo no entendía cómo era posible. No podíamos pagar ni siquiera la habitación compartida donde había estado. Cuando pregunté, la enfermera simplemente sonrió y dijo que todo estaba cubierto. Más tarde descubrí que Victor Ashford había pagado todo. Los mejores doctores, los mejores cuidados paliativos, todo. Pero nunca vino a visitarla, ni una sola vez. Mamá murió 3 semanas después, en esa habitación bañada por la luz del amanecer. Yo sostuve su mano hasta el final, susurrándole que todo estaría bien, aunque ambas sabíamos que era mentira. Sus últimas palabras fueron: «Él no es lo que parece.
Recuerda eso, mi amor. Las personas más difíciles de amar son las que más lo necesitan. No entendí qué quiso decir. Estaba demasiado destrozada para entender nada. Después del funeral, al que Víctor no asistió, recibí otra sorpresa. Una carta del abogado de Ashford informándome que Víctor había establecido un fideicomiso para mi educación. Universidad, posgrado, todo pagado. Pero había una condición. Tenía que trabajar para él durante los veranos y después de clases como su asistente junior, sin excepciones. No tenía opción. ¿Era eso o el sistema de cuidado temporal? Así que acepté. Y así comenzó mi calvario de 20 años. Víctor Ashford me trató como si fuera un fantasma. Durante todo ese tiempo, trabajé en su empresa, primero como asistente, luego en posiciones más altas a medida que me educaba y probaba mi valía, pero él nunca me reconoció. En las reuniones, miraba a través de mí como si yo no existiera. Cuando yo hablaba, él salía de la habitación. Cuando presentaba reportes, los tiraba sobre su escritorio sin siquiera mirarlos, aunque sé que los leía porque implementaba mis sugerencias sin jamás darme crédito. Sus otros empleados notaron su hostilidad hacia mí, y muchos la replicaron. Me convertí en la paria de la empresa. La chica que el jefe odiaba, pero que inexplicablemente no podía despedir debido al fideicomiso establecido por contrato. Nadie quería trabajar conmigo. Nadie me invitaba a los almuerzos corporativos. Yo era una presencia incómoda, un recordatorio constante de algo que nadie entendía. Hubo momentos en que casi renunció, noches en las que lloraba en mi pequeño apartamento, preguntándome por qué mamá me había hecho prometer que aceptaría su ayuda. ¿Por qué había insistido tanto en que trabajara para él? ¿Qué había visto ella en ese hombre de piedra que yo no podía ver? Más o menos estaba ahí para entender algo que cambiaría todo. Los años pasaron como una nebulosa de días idénticos. Me gradué de la universidad con honores, obtuve un MBA, me convertí en una ejecutiva respetada. Todo mientras navegaba el campo minado de trabajar para un hombre que actuaba como si mi existencia fuera un insulto personal. Víctor envejecía también. Su cabello se volvió completamente gris, luego blanco. Las arrugas se profundizaron alrededor de sus ojos, pero su actitud hacia mí nunca cambió. Fría, distante, despiadada. Lo que nadie sabía, lo que yo tampoco sabía entonces, era que Víctor me observaba constantemente. Cada movimiento que yo hacía, cada decisión que tomaba, cada proyecto que completaba. Lo supe después, cuando leí los documentos. Había carpetas y carpetas de reportes sobre mí, evaluaciones detalladas de mi desempeño escritas de su puño y letra, notas sobre mis fortalezas, mis debilidades, mi potencial. Pero en ese momento yo no sabía nada de eso. Solo sentía su desprecio como un peso constante sobre mis hombros. El punto de quiebre llegó durante una reunión de la junta directiva. Yo había pasado meses preparando una propuesta para expandir la empresa hacia desarrollos de energía sostenible. Era ambicioso, arriesgado, pero potencialmente revolucionario. Cuando llegó mi turno de presentar, Víctor ni siquiera levantó la vista de sus documentos. Rechazado, dijo antes de que yo pudiera abrir la boca. Siguiente punto de la agenda. Algo dentro de mí se rompió. Después de 20 años de silencio, después de 2 décadas de ser tratada como nada, finalmente exploté. No, dije. Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía, resonando en la silenciosa sala de juntas. No voy a aceptar eso. Ni siquiera he escuchado la propuesta. Víctor finalmente me miró. Realmente me miró. Por primera vez en 20 años. Sus ojos grises se clavaron en mis míos, y en ellos vi algo que nunca había visto antes. Un destello de algo que no pude identificar. Orgullo, furia, dolor. Sal de mi sala de juntas, dijo con voz peligrosamente baja. No hasta que me escuche. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Todos en esa habitación sabían que estaban presenciando algo sin precedentes. Nadie le hablaba así a Víctor Ashford. Tienes 5 minutos. Presenté mi propuesta con las manos temblando pero la voz firme. Hablé de números, proyecciones, impacto ambiental, responsabilidad corporativa. Cuando terminé, Víctor se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Aprobado, dijo finalmente. Implementación inmediata. Tú estarás a cargo. Luego se levantó y salió de la sala sin decir otra palabra. Fue la primera vez que Víctor Ashford aprobó directamente algo mío, y fue el comienzo de algo extraño. Durante los siguientes meses, mientras yo dirigía el proyecto de energía sostenible, empecé a notar pequeños cambios. Víctor todavía no me hablaba directamente, pero sus instrucciones llegaban a través de notas escritas a mano. Sus críticas eran duras pero constructivas. Y por primera vez, cuando yo caminaba por los pasillos de la empresa, él no salía de las habitaciones para evitarme. El proyecto fue un éxito rotundo.
Superó todas las proyecciones, ganó premios de la industria y posicionó a la empresa como líder en desarrollo sostenible. Esperaba algún reconocimiento, alguna señal de que finalmente había ganado su respeto. No recibí nada, ni una palabra de felicitación, ni un reconocimiento público, nada. Estaba de vuelta en el mismo lugar donde había empezado. Invisible. Pero algo había cambiado en Víctor. Lo vi en la forma en que se movía, más lento, más cansado, en cómo a veces se detenía en medio de un pasillo, como si hubiera olvidado hacia dónde se dirigía. En las ocasiones en que lo sorprendí mirándome desde su oficina, con esa misma expresión indescifrable en el rostro. Nunca imaginé que se estaba muriendo. El diagnóstico fue cáncer de páncreas. Para cuando fue detectado, ya era demasiado tarde para cualquier tratamiento significativo. Los doctores le dieron 6 meses. Víctor, siendo Víctor, trabajó hasta el último día posible, negándose a mostrar debilidad, negándose a rendirse ante la enfermedad que lo estaba consumiendo desde dentro. Yo me enteré por casualidad, escuchando una conversación entre su médico personal y su abogado. Nadie iba a decírmelo directamente. ¿Por qué lo harían? Yo era solo la empleada que él despreciaba. Pero algo en mí no podía dejarlo ir así. A pesar de todo, a pesar de 20 años de frialdad y rechazo, no podía ignorar el hecho de que este hombre había pagado por la última estancia de mi madre en el hospital, había financiado mi educación, me había dado una carrera. Odiaba admitirlo, pero le debía algo. Así que comencé a quedarme tarde en la oficina, asegurándome de que sus proyectos continuaran sin problemas. Reorganicé mi agenda para cubrir las reuniones a las que él ya no podía asistir. Trabajé el doble para que nadie notara que el imperio Ashford estaba perdiendo a su líder. Víctor nunca lo reconoció, pero sé que lo notó. Una noche, trabajando hasta pasada la medianoche, escuché un ruido viniendo de su oficina. Encontré a Víctor desplomado sobre su escritorio, pálido y sudoroso, claramente en agonía. Por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. «Voy a llamar una ambulancia», dije, alcanzando mi teléfono. No, su voz era apenas un susurro. «Solo, quédate. Por favor». Esa fue la primera vez que Víctor Ashford me pidió algo directamente. La primera vez que dijo, «por favor», en mi presencia. Me senté en la silla frente a su escritorio y esperé mientras el dolor pasaba. No hablamos. No había nada que decir después de 20 años de silencio. Pero me quedé. Y cuando el dolor finalmente disminuyó y él pudo respirar de nuevo, vi algo en su rostro que nunca había visto antes: gratitud. «Te pareces tanto a ella», dijo finalmente, su voz ronca. «Cada día más». Tardé un momento en darme cuenta de que estaba hablando de mi madre. «¿Por qué?», la pregunta salió de mí antes de que pudiera detenerla. «¿Por qué me has odiado todos estos años?». Víctor cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos. «Nunca te odié», dijo. «Nunca». Y entonces, en esa oficina oscura, con solo el resplandor de la ciudad entrando por las ventanas, Víctor Ashford finalmente me contó la verdad. Mi madre y él habían tenido una relación. No era solo su asistente. Habían sido amantes durante años, en secreto, porque Víctor estaba casado con una mujer que lo había ayudado a construir su imperio, pero a quien no amaba. Un matrimonio de conveniencia que se había vuelto una prisión. Mi madre era la única persona que había logrado atravesar sus defensas, la única que había visto al hombre detrás de la máscara de acero. Cuando ella quedó embarazada, Víctor quiso dejarlo todo. Su matrimonio, su reputación, todo. Pero mi madre se negó. Conocía el precio que él pagaría. Sabía que su esposa destruiría todo lo que él había construido en un divorcio cruel y calculado. Así que le mintió. Le dijo que el bebé no era de él. Le dijo que había conocido a alguien más. Le rompió el corazón para salvar su imperio. Víctor me miró con ojos llenos de décadas de dolor reprimido. «Tu madre me hizo prometer que nunca te lo diría, que nunca te reclamaría como mía. Dijo que sería egoísta arruinar tu vida con el escándalo, con la complejidad de mi situación. Así que acepté. Pero cuando ella enfermó, su voz se quebró. Cuando ella enfermó, y yo no pude salvarla, algo dentro de mí murió también». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras las piezas finalmente encajaban. La habitación privada del hospital. El fideicomiso educativo. Los 20 años de observación distante. «No podía mirarte sin verla», continuó Víctor. «No podía hablarte sin querer decirte la verdad. Así que mantuve mi distancia. Te observé crecer. Te vi convertirte en una mujer extraordinaria. Y cada día fue una tortura.
porque no podía ser tu padre. No podía abrazarte. No podía decirte lo orgulloso que estaba. ¿Por qué me lo dices ahora? Susurré. Porque me estoy muriendo, dijo simplemente. Y porque tu madre tenía razón sobre ti. Me dijo que heredaría su fortaleza, su integridad, su brillantez. Me hizo prometerle que te daría una oportunidad de probarte, que no te entregaría nada sin que lo ganaras por mérito propio, que si alguna vez te convertías en la persona que ella sabía que podía ser, solo entonces podría decirte la verdad. Se recostó en su silla, exhausto por la... Y lo hiciste. Te convertiste en exactamente lo que ella predijo. Una líder brillante, una visionaria, alguien que puede llevar este imperio más allá de lo que yo jamás soñé. Por eso te estoy dejando todo. No por lástima, no por culpa, sino porque te lo has ganado y porque eres mi hija. El mundo se detuvo. Todo lo que había creído sobre mi vida, sobre mi identidad, sobre los últimos 20 años, se reorganizó en un instante vertiginoso. Victor Ashford, el hombre que creí que me odiaba, era mi padre, y me había estado protegiendo, a su manera torturada y silenciosa, todo este tiempo. Pero había más, mucho más que necesitaba saber. Los siguientes 3 meses fueron los más extraños y preciosos de mi vida. Víctor siguió trabajando, aunque cada día era más difícil para él. Pero ahora, cuando yo entraba a su oficina, me saludaba. Cuando presentaba ideas, las discutíamos. Cuando yo cometía errores, él me enseñaba. Por primera vez en 20 años, teníamos conversaciones reales. Una tarde, mientras revisábamos proyecciones financieras, Víctor puso su pluma sobre la mesa y me miró directamente. «Hay cosas que necesitas saber sobre el imperio que estás heredando», dijo. «No todo ha sido construido sobre bases nobles». Durante las siguientes semanas, Víctor me reveló los secretos oscuros de su imperio, las esquinas que había cortado en sus primeros años, los competidores que había aplastado sin piedad, las decisiones moralmente grises que lo habían llevado a la cima. No me las ocultó, no las justificó, solo me las presentó como advertencias. «He construido algo poderoso», me dijo, «pero el poder sin principios es veneno. Tu madre lo entendió. Por eso me hizo prometerle que si alguna vez descubría que tenía su bondad, su brújula moral, solo entonces podrías tomar mi lugar. No quería que heredaras un imperio construido sobre avaricia. Quería que lo transformaras en algo mejor». Me enseñó todo: los códigos de las cuentas bancarias, las ubicaciones de los documentos críticos, las alianzas secretas y las enemistades ocultas. Pero más importante que eso, me enseñó las lecciones que había aprendido demasiado tarde. «El dinero no llena el vacío que deja el amor no expresado», me dijo una noche. «He sido el hombre más rico en muchas habitaciones y el más pobre en las que importaban. No cometas mis errores». Hablamos sobre mi madre constantemente. Víctor guardaba fotos de ella en un cajón secreto de su escritorio, cartas que ella le había escrito, un mechón de su cabello en un pequeño medallón que él llevaba siempre consigo. Me contó historias que yo nunca había escuchado, momentos que habían compartido, sueños que habían tenido. «Ella quería que tuvieras una vida normal», me explicó, «sin el peso de este apellido, sin las expectativas, sin los enemigos que vienen con la riqueza y el poder. Por eso nunca le conté a nadie que eras mía, ni siquiera mi esposa sospechó. Tu madre me hizo prometerle que te protegería desde las sombras, y eso hice». «¿Tu esposa?», pregunté. «¿Qué va a pasar cuando se entere del testamento?». Víctor sonrió tristemente. «Sofía murió hace 5 años, cáncer de ovarios. Al final hicimos las paces. Le conté sobre tu madre, sobre ti. Fue ella quien me dio permiso para finalmente decirte la verdad. Dijo que había sido una tonta al mantenerme atado a un matrimonio sin amor durante tantos años. Pero la familia de Sofía estaba viva, y según Víctor, eran voraces. Su hermano, sus sobrinos, toda una red de parientes que habían esperado años para heredar la fortuna Ashford. Ellos iban a ser el verdadero problema. «Van a pelear el testamento», me advirtió Víctor. «Van a cuestionar mi cordura. Van a investigar tu vida buscando cualquier cosa que puedan usar en tu contra. Va a ser brutal». «¿Por qué no dividir la fortuna?», sugerí. «Darles algo para apaciguarlos». «Porque son buitres», dijo Víctor con disgusto. «Les he dado generosas donaciones durante años, y siempre quieren más. Si les das una parte, lucharán por el resto. Necesitas mostrarte fuerte desde el principio. Por eso te he estado preparando, aunque no lo sabías». Entendí entonces por qué había sido tan duro conmigo todos esos años. No era crueldad, era entrenamiento. Cada rechazo me había hecho más fuerte. Cada puerta cerrada me había enseñado a encontrar ventanas. Cada momento de humillación me había preparado para enfrentar enemigos mucho peores que un jefe indiferente.
El día que te enfrentaste a mí en la sala de juntas, dijo Víctor. Ese fue el día en que supe con certeza que estabas lista. No te intimidaste, no te rendiste. Te plantaste y peleaste por lo que creías correcto. Ese era el momento que había estado esperando durante 20 años. Las últimas semanas de Víctor fueron dolorosas de presenciar. El cáncer se lo llevaba rápidamente, robándole peso, energía, lucidez. Pero incluso en su lecho de muerte, siguió siendo el estratega brillante que había construido un imperio. Me hizo memorizar contactos, entender alianzas políticas, reconocer amigos de enemigos. El testamento está blindado, me aseguró. Los mejores abogados del país lo revisaron. Las pruebas de paternidad están archivadas y selladas. Tu madre dejó cartas explicándolo todo, guardadas en cajas de seguridad que solo se abrirán si es legalmente necesario. Hice todo lo posible para protegerte. Una noche, 3 días antes de que muriera, Víctor tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos, su piel como papel. He sido un cobarde, susurró. Perdí 20 años de ser tu padre por miedo al escándalo, miedo a lastimarte, miedo a no ser suficientemente bueno. No cometas el mismo error. Cuando encuentres amor, aférrate a él. No lo dejes ir por orgullo, o miedo, o cualquier otra excusa estúpida. Estás aquí ahora, le dije, apretando su mano. Eso es lo que importa. Víctor Ashford murió una madrugada lluviosa de octubre, con mi mano en la suya. Sus últimas palabras fueron: hazla orgullosa. Haz que tu madre esté orgullosa. Y entonces se fue. El dolor fue diferente de cuando perdí a mi madre. Con ella había sido el dolor agudo y limpio de perder a la única persona que había conocido toda mi vida. Con Víctor era el dolor complicado de perder a alguien que apenas había comenzado a conocer. El padre que había tenido décadas sin saberlo. El mentor duro que había resultado ser protector. El hombre frío que había escondido un corazón roto bajo capas de hielo. El funeral fue un espectáculo. Miles de personas, líderes empresariales, políticos, celebridades, todos queriendo ser vistos lamentando la muerte del gran Víctor Ashford. Yo me mantuve en la parte de atrás, observando, sabiendo que pronto todos estos rostros afligidos se volverían hostiles cuando supieran la verdad. La lectura del testamento estaba programada para una semana después. El abogado principal de Víctor, un hombre severo llamado Marcus Chen, me llamó la noche anterior. ¿Estás preparada para lo que viene?, me preguntó. Tan preparada como puedo estar. Va a ser un circo. La familia de Sofía va a explotar. Los ejecutivos van a estar confundidos y enojados. Los medios van a destrozarte. ¿Estás segura de que quieres esto? Era una buena pregunta. Podía rechazar la herencia. Podía tomar una suma menor, algo que no causara tanto revuelo, y seguir con mi vida. Nadie me obligaba a convertirme en la heredera del imperio Ashford. Pero entonces recordé las palabras de Víctor: hazla orgullosa. Y las palabras de mi madre: las personas más difíciles de amar son las que más lo necesitan. Estoy segura, dije. Y así llegamos a ese momento en la sala de conferencias, cuando Marcus Chen leyó mi nombre como la heredera única de toda la fortuna Ashford, cuando los rostros se volvieron rojos de furia, cuando las acusaciones comenzaron a volar. El hermano de Sofía, Dmitry Volkov, fue el primero en hablar. Esto es un fraude, gritó. Esa mujer debe haber manipulado a Víctor en sus últimos días. Debe haber pruebas de ADN, demandas, investigaciones. Marcus simplemente abrió un segundo sobre. El señor Ashford anticipó sus objeciones, dijo calmadamente. Aquí están las pruebas de paternidad, realizadas hace 18 años y verificadas por 3 laboratorios independientes. Aquí están las cartas de la madre de la señorita Ashford, explicando las circunstancias. Aquí están los testimonios sellados de testigos que conocían la verdad. Y aquí, puso un último documento sobre la mesa, está la demanda por difamación que el señor Ashford preparó en caso de que alguien intentara destruir la reputación de su hija. El silencio que siguió fue absoluto. Víctor Ashford pasó 20 años preparando a su heredera, continuó Marcus. La educó, la entrenó, la probó de todas las formas posibles. No hay nada que puedan hacer legalmente. El testamento es inquebrantable, la paternidad es incuestionable, la decisión es final. Dmitry se levantó tan violentamente que su silla cayó hacia atrás. Esto no ha terminado, siseó, señalándome con un dedo tembloroso. Voy a destruirte. Voy a destruir todo lo que construyó Víctor. Vas a desear nunca haber nacido. Fuera de mi sala de conferencias, dije, usando las mismas palabras que Víctor había usado conmigo una vez. Ahora.
Lo que vino después fue, como Marcus había predicho, un circo. Los medios me despedazaron. Me llamaron cazafortunas, prostituta, mentirosa. Investigaron cada aspecto de mi vida buscando escándalos. Los competidores empresariales vieron una oportunidad en el caos y comenzaron a atacar las empresas Ashford. Los ejecutivos dentro de la compañía cuestionaron mi autoridad. Fue una guerra en todos los frentes. Pero Víctor me había preparado para esto también. Durante esos últimos 3 meses, me había enseñado no solo a dirigir negocios, sino a pelear batallas. Me había mostrado dónde estaban enterrados los cuerpos, quién debía lealtades a quién, qué palancas tirar para obtener resultados. La primera semana despedí a 3 ejecutivos. Señor, que intentaron organizar un motín interno. La segunda semana, cerré un trato con nuestro mayor competidor que duplicó nuestro valor de mercado. La tercera semana, di una entrevista en Televisión Nacional donde conté mi historia completa, mostrando las cartas de mi madre, las pruebas de ADN, los 20 años de registros de Víctor observándome y guiándome desde las sombras. La opinión pública comenzó a cambiar. La historia de una hija secreta, criada en silencio, educada en privado, probada duramente durante 2 décadas, resonó con la gente. No era una cazafortunas, era una heredera que se había ganado su lugar sin siquiera saber que estaba compitiendo. Pero lo más importante fue lo que hice con el imperio. Recordando las palabras de Víctor sobre transformar su legado, inmediatamente comencé a reestructurar. Establecí programas de vivienda asequible en todos nuestros desarrollos. Implementé políticas ambientales que iban más allá de cualquier requisito legal. Creé fondos educativos para hijos de empleados. Convertí una empresa conocida por su brutalidad corporativa en un modelo de capitalismo responsable. No fue fácil, hubo resistencia en cada paso. Dimitri y su familia siguieron atacando, legal y públicamente, pero cada vez que lo hacían, yo respondía no con ira, sino con acción. Cuando me acusaron de desperdiciar la fortuna de Víctor en proyectos de caridad inútiles, demostré cómo esos proyectos aumentaban la lealtad de los empleados y mejoraban nuestra imagen pública, resultando en mayores ganancias. Cuando dijeron que era demasiado joven e inexperta, presenté trimestre tras trimestre de crecimiento récord. Lentamente, la marea cambió. Los enemigos se convirtieron en aliados reluctantes, los escépticos se convirtieron en creyentes, y el imperio Ashford se transformó de un monumento al poder sin restricciones en algo que podía cambiar vidas para mejor. 3 años después de la muerte de Víctor, visité el cementerio donde él y mi madre están enterrados. Víctor había arreglado que fueran enterrados juntos, en una sección privada del cementerio, bajo un roble centenario. Sus lápidas eran simples, elegantes, lado a lado como deberían haber estado en vida. Me senté entre ellos y les conté todo lo que había logrado, los proyectos completados, las vidas cambiadas, el imperio transformado. Les hablé de las batallas ganadas y perdidas, de las lecciones aprendidas, de la persona en la que me había convertido. Lo hicimos, susurré, los 3 juntos, de formas extrañas y complicadas, pero lo logramos. El viento movió las hojas del roble, y por un momento pude casi escuchar sus voces, mi madre diciéndome que siempre había creído en mí, Víctor admitiendo que, a pesar de todo el dolor y la distancia, había valido la pena. Comprendí entonces por qué Víctor me había odiado. No era odio real, nunca lo fue. Era el dolor de un padre que no podía reconocer a su hija, el tormento de ver crecer a alguien que amas sin poder abrazarlos, la agonía de proteger a distancia cuando lo único que querías era estar cerca. Su frialdad había sido su forma de mantener su promesa a mi madre. Su dureza había sido su forma de prepararme para la tormenta que sabía que vendría. Su silencio había sido su forma de gritar que me amaba, aunque yo no pudiera escucharlo. Y al final, cuando la muerte lo liberó de su promesa, finalmente pudo ser lo que siempre había querido ser, mi padre. La fortuna que heredé no era solo dinero, era la culminación de 2 décadas de amor silencioso. Era la confianza de un hombre que había apostado su imperio a que yo tenía la fuerza y la integridad para transformarlo en algo mejor. Era el legado de una madre que había sacrificado su propia felicidad para darme una oportunidad de una vida sin manchas por el escándalo. Hoy, 5 años después, dirijo un imperio que Víctor apenas reconocería. Seguimos siendo rentables, seguimos siendo poderosos, pero ahora también somos una fuerza para el bien. Construimos comunidades, no solo edificios. Creamos oportunidades, no solo ganancias.
Y cada decisión que tomo, me pregunto, ¿esto haría orgullosa a mamá? ¿Esto honraría el sacrificio de Víctor? La respuesta guía todo lo que hago. A veces, cuando trabajo hasta tarde en la oficina de Víctor, que ahora es mía, miro las fotos de mis padres que he colocado en el escritorio. Mamá, joven y brillante, llena de vida. Víctor, serio, pero con un destello de calidez en los ojos que solo aparecía cuando la miraba a ella. Y yo, en medio de ambos, heredera de su amor complicado, guardiana de su legado imperfecto. La historia de por qué el millonario que me odiaba me dejó toda su fortuna no es una historia de manipulación o suerte ciega. Es la historia de amor que no pudo ser expresado, de protección que parecía rechazo, de preparación que se sentía como castigo. Es la historia de un padre que amó a su hija de la única forma que podía, y de una hija que aprendió que el amor viene en muchas formas, algunas de ellas difíciles de reconocer. Víctor Ashford no me odiaba. Me amaba tanto que estuvo dispuesto a que yo lo odiara a él, si eso significaba protegerme y prepararme para el mundo brutal que sabía que enfrentaría. Y ese amor, silencioso y torturado como fue, terminó siendo el regalo más grande que pudo haberme dado. Porque no me dio solo un imperio, me dio 20 años de lecciones sobre fuerza, resistencia, integridad. Me dio la oportunidad de probarme sin el peso de su apellido. Me dio la libertad de convertirme en mi propia persona antes de revelar que siempre había sido su hija. Y cuando finalmente pudo decirme la verdad, me dio la única cosa que realmente importaba. 3 meses de ser padre e hija, sin secretos, sin distancia, sin máscaras. Fueron solo 3 meses después de 20 años de silencio, pero esos 3 meses valieron cada momento de dolor que los precedieron. Porque al final, descubrí que el millonario no me odiaba. Me amaba de una forma tan profunda y compleja que tomó 20 años entenderlo. Y ese amor, aunque llegó envuelto en frialdad y distancia, me transformó en alguien fuerte suficiente para llevar su legado y el de mi madre hacia adelante. Esa es la razón por la que la única persona que el millonario parecía odiar heredó toda su fortuna. No por obligación, no por culpa, no por capricho de último momento, sino por amor. Un amor que se negó a sí mismo durante 2 décadas para asegurarse de que cuando finalmente llegara el momento, yo estuviera lista para todo lo que conllevaba. Y lo estaba, gracias a ambos, a su sacrificio complicado e imperfecto. Lo estaba. Los años siguientes trajeron revelaciones que ni siquiera Víctor pudo haber anticipado. Una tarde de primavera, mientras reorganizaba los archivos personales de Víctor que habían quedado sellados por orden judicial durante el litigio del testamento, encontré algo que me heló la sangre. Un segundo juego de documentos en una caja fuerte oculta detrás de un panel en su antigua oficina privada. Eran diarios, décadas de diarios escritos de puño y letra de Víctor, comenzando desde el día en que conoció a mi madre. Me llevé las cajas a casa y pasé toda la noche leyendo. Cada página era una ventana a un hombre que nunca conocí realmente, incluso en esos últimos 3 meses. Víctor escribía con una honestidad brutal sobre sus miedos, sus fracasos, sus momentos de desesperación. Hoy la vi reír con la niña, decía una entrada de cuando yo tenía 4 años. Mi hija. Ese pensamiento me atraviesa como un cuchillo cada vez que lo pienso. Mi hija, a quien no puedo tocar, a quien no puedo llamar mía. Elena insiste en que es lo correcto. Dice que Sofía destruiría a la niña en venganza si supiera la verdad. Sé que tiene razón, pero el conocimiento no hace que el dolor sea menor. Otra entrada, años después. La niña recibió una A perfecta en matemáticas. Me enteré por el reporte de la escuela que hice que me enviaran en secreto. Quiero enmarcar esa calificación. Quiero llamarla y felicitarla. Quiero ser su padre. En cambio, me sirvo otro vodka y me siento solo en esta oficina vacía, sabiendo que estoy a solo 5 kilómetros de distancia, pero podría estar en otro planeta. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía entrada tras entrada. Víctor había documentado cada momento importante de mi vida que había podido observar desde lejos. Mi graduación de secundaria, que él había presenciado escondido al fondo del auditorio. Mi primer día de universidad, donde había contratado seguridad discreta para asegurarse de que estuviera a salvo.
Mi primera presentación en la empresa, donde escribió, fue magnífica, brillante, articulada, feroz. Elena estaría tan orgullosa. Quise aplaudir, quise abrazarla, quise decirle que es extraordinaria. En cambio, salí de la habitación sin decir palabra. Vi el dolor en sus ojos y me odié a mí mismo. Pero esto es lo que prometí. Esto es lo que debo hacer. Pero fue una entrada en particular, escrita 2 semanas antes de su muerte, la que me destrozó completamente. Marcus me pregunta si estoy seguro de mi decisión, si estoy seguro de dejarle todo a ella, sabiendo la tormenta que enfrentará. Le dije que nunca he estado más seguro de nada en mi vida, porque he observado a esta joven mujer durante 20 años. He visto cómo transforma cada obstáculo en oportunidad, cómo trata a las personas con respeto, incluso cuando no lo recibe, cómo se levanta cada vez que cae, cómo mantiene su integridad, incluso cuando sería más fácil comprometerla. No le estoy dejando mi fortuna porque es mi hija, aunque esa razón sería suficiente. Se la estoy dejando porque es la única persona en este mundo en quien confío para hacer algo buena con ella. Elena tenía razón. Nuestra hija es mejor de lo que cualquiera de nosotros pudo ser. Y si este es mi único acto de paternidad real, será suficiente. Será mi redención. Existido en el silencio entre nosotros, pero también lloré de gratitud, porque ahora entendía completamente. Víctor no solo me había dejado su fortuna, me había dejado su historia completa, sin filtros, sin excusas. Me había dejado la verdad de quién había sido. Un hombre imperfecto, que amó profundamente y sufrió en silencio. Que cometió errores, pero intentó enmendarlos de la única forma que sabía. Decidí que esos diarios no podían quedarse escondidos. Trabajé con Marcus Chen para establecer la Fundación Elena y Victor Ashford, dedicada a apoyar a madres solteras y sus hijos. Como parte de su inauguración, doné extractos seleccionados de los diarios de Víctor a un archivo público, junto con las cartas de mi madre. Quería que el mundo supiera la verdad completa, no la versión sanitizada que los medios habían creado. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas escribieron contando sus propias historias de amor silencioso, de sacrificios ocultos, de padres que habían protegido desde las sombras. Los diarios de Víctor se convirtieron en un fenómeno cultural, un testimonio de las formas complejas en que el amor puede manifestarse. Pero no todos estaban contentos. Dmitry Volkov dio una última oportunidad de atacar. Dio entrevistas diciendo que los diarios eran falsos, que yo los había fabricado para justificar mi robo del Imperio Ashford. Convocó a una conferencia de prensa, donde prometió evidencia definitiva de mi fraude. La noche antes de esa conferencia, recibí una llamada de un número desconocido. «Señorita Ashford». Era la voz de una mujer mayor, temblorosa pero decidida. «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Irina Volkov. Soy la madre de Dmitry». Me senté lentamente. Irina era la matriarca de la familia Volkov, una mujer que no había aparecido públicamente en años. «Señora Volkov, ¿en qué puedo ayudarla?» «No es en qué puede ayudarme», dijo. «Es en qué puedo ayudarla yo. Mañana, mi hijo va a presentar lo que él cree es evidencia de que Víctor estaba mentalmente incompetente cuando cambió su testamento. Va a mostrar registros médicos que obtuvo ilegalmente. Va a intentar destruirlo todo». «¿Por qué me está diciendo esto?»
Hubo una larga pausa. Porque conocía a su madre, dijo finalmente. Elena vino a verme hace muchos años, antes de que usted naciera. Me contó todo. Me pidió que protegiera el secreto, que protegiera a Víctor de mi hija Sofía, quien en ese entonces era mi nuera. Pensé que Elena era una cazafortunas, una mentirosa. La eché de mi casa con palabras crueles. Su voz se quebró. Años después, cuando Sofía estaba muriendo, ella me confesó que siempre había sabido sobre Elena, que había mantenido a Víctor atrapado en ese matrimonio sin amor por venganza, porque ella misma nunca lo había amado realmente. Solo amaba su dinero y su poder. Sofía murió llena de remordimientos, pidiéndome que no permitiera que sus hermanos destruyeran lo que quedaba de la dignidad de Víctor. ¿Por qué no ha dicho nada antes? Porque soy una cobarde vieja, dijo Irina con amargura. Porque he dejado que mi hijo persiga esta venganza sin sentido. Pero he leído los diarios de Víctor. He visto su entrevista. He investigado lo que ha hecho con la empresa. Y me doy cuenta de que Elena tenía razón sobre todo. Sobre Víctor. Sobre usted. Sobre lo que podría llegar a ser. Señora Volkov, mañana voy a aparecer en esa conferencia de prensa. Me interrumpió. Voy a contar la verdad. Toda la verdad. Voy a entregar las cartas que Elena me escribió. Voy a testificar que Víctor estaba completamente cuerdo hasta el final. Y voy a pedirle a mi hijo que detenga esta cruzada destructiva. Eso va a causar un cisma familiar. Le advertí. Ya existe un cisma, dijo tristemente, entre lo que es correcto y lo que es fácil. Es hora de que elija lo correcto, aunque llegue décadas tarde. La conferencia de prensa al día siguiente fue uno de los momentos más surrealistas de mi vida. Dimitri estaba en el podio, rodeado de sus abogados, a punto de comenzar su presentación cuando Irina entró a la sala apoyándose en un bastón. El silencio que siguió fue absoluto. Madre, ¿qué estás haciendo aquí? Dimitri palideció. Deteniéndote de cometer el mayor error de tu vida, respondió Irina. Se volvió hacia las cámaras. Mi nombre es Irina Volkov. Soy la suegra del fallecido Víctor Ashford. Y estoy aquí para decir que mi hijo está equivocado. Víctor Ashford estaba completamente en sus facultades mentales cuando escribió su testamento. Y su hija, la señorita Ashford que está aquí presente, es legítimamente su heredera. Lo que siguió fue extraordinario. Irina contó toda la historia desde su perspectiva, incluyendo detalles que ni siquiera yo conocía. Presentó cartas que mi madre le había escrito, suplicándole que entendiera, que protegiera a Víctor, que mantuviera el secreto por el bien de todos. Testificó sobre la confesión de Sofía en su lecho de muerte. Dimitri intentó interrumpirla varias veces, pero Irina lo silenció con una mirada que debe haber perfeccionado a través de décadas de ser matriarca. He permitido que la amargura envenenara a esta familia durante demasiado tiempo, dijo Irina directamente a las cámaras. He permitido que el dinero fuera más importante que la decencia. He fallado a mi hija Sofía al no enseñarle el valor del verdadero amor. No fallaré nuevamente permaneciendo en silencio, mientras mi hijo intenta destruir lo que Víctor y Elena construyeron con tanto sacrificio. Se volvió hacia mí. Señorita Ashford, le debo una disculpa. Le debo a su madre una disculpa que nunca podré darle en persona. Lo único que puedo hacer ahora es asegurarme de que el legado de sus padres sea honrado, no destruido por la codicia de mi familia. Dimitri estaba lívido. Madre, esto es una traición. No, hijo, dijo Irina con tristeza. Esto es justicia. Algo que debí haber entregado hace 30 años. Esa conferencia de prensa terminó efectivamente la guerra legal. Sin el apoyo de Irina, la matriarca de la familia, los otros miembros del clan Volkov perdieron su impulso. Uno por uno, retiraron sus demandas. Algunos lo hicieron a regadientes, otros con disculpas genuinas por haber dudado de la historia. Dimitri nunca se disculpó, pero eventualmente dejó de pelear, derrotado no por abogados o evidencia, sino por su propia madre eligiendo la verdad sobre la lealtad familiar ciega. Me reuní con Irina en privado una semana después. Nos sentamos en su jardín, tomando té, dos mujeres conectadas por historias de amor y pérdida.
¿Por qué realmente lo hizo?, le pregunté. Después de todos estos años, ¿por qué finalmente decidió hablar? Irina miró su taza de té durante un largo momento. Porque cuando leo los diarios de Víctor, veo a mi propio esposo, dijo finalmente. Él también me amó en silencio durante años antes de que yo finalmente abriera mis ojos y lo viera realmente. Demasiadas personas pasan por la vida sin reconocer el amor que está frente a ellos, hasta que es demasiado tarde. Su madre reconoció el amor de Víctor. Víctor reconoció el de ella, y ambos lo sacrificaron por usted. Se inclinó hacia adelante y tomó mi mano. Ese tipo de amor merece ser honrado, no destruido por personas que nunca lo entenderán. Así que sí, finalmente hablé. Décadas tarde, pero finalmente. Establecimos un vínculo extraño después de eso, Irina y yo. Ella se convirtió en una especie de figura de abuela, compartiendo historias de Víctor en sus primeros años, antes de que el éxito y el dolor lo endurecieran. Me contó sobre el joven inmigrante hambriento que había llegado a América con solo sueños y determinación. El hombre que había ayudado secretamente a docenas de otros inmigrantes a establecerse. El mentor que había guiado calladamente a incontables jóvenes empresarios. Víctor tenía un corazón enorme, me dijo Irina una tarde. Pero aprendió temprano que en el mundo de los negocios, mostrar ese corazón era invitar a que lo destrozaran. Así que construyó muros, con todos excepto con su madre. Elena fue la única que logró escalar esos muros y encontrar al hombre real detrás de ellos. Esas conversaciones me ayudaron a entender mejor a ambos padres. Mi madre, que había visto el potencial de bondad en Víctor, incluso cuando él mismo lo había enterrado. Víctor, que había encontrado en mi madre la única persona que lo había amado por quien era, no por lo que poseía. 7 años después de heredar el imperio Ashford, me paré frente a la reunión anual de accionistas. La sala estaba llena hasta el tope, como siempre, pero ahora los rostros que me miraban lo hacían con respeto en lugar de escepticismo. Presenté el reporte anual, ganancias récord, expansión internacional, innovaciones en construcción sostenible, programas comunitarios que habían transformado vecindarios enteros. Pero al final de mi presentación, hice algo diferente. Antes de que cerremos, dije, quiero hablarles sobre el legado. No el legado corporativo de ganancias y pérdidas, sino el legado humano de las decisiones que tomamos y las personas que tocamos. Compartí la historia completa, no solo la versión resumida que los medios habían contado, sino los detalles íntimos de los diarios de Víctor, las cartas de mi madre, las décadas de amor silencioso y sacrificio oculto. Víctor Ashford construyó este imperio con sus manos, dije, pero al final se dio cuenta de que un imperio sin alma es solo un monumento al ego. Mi madre lo sabía desde el principio, por eso hicieron lo que hicieron, por eso sacrificaron su felicidad, para darme la oportunidad de convertir este imperio en algo más que solo dinero y poder. Hice una pausa, mirando los rostros atentos. Hoy, anuncio la iniciativa Elena Víctor Ashford. Estamos comprometiendo $1,000 millones durante los próximos 10 años, para programas que apoyen a familias no tradicionales, madres solteras, padres distanciados de sus hijos, y niños creciendo sin uno o ambos padres. Porque mi historia no es única. Hay millones de niños ahí fuera viviendo en silencio, el tipo de dolor complicado que yo viví. Y si podemos usar este imperio para ayudar incluso a algunos de ellos, entonces cada momento de ese dolor habrá valido la pena. La ovación fue ensordecedora. Pero más importante que el aplauso fueron las miles de cartas que recibí en las semanas siguientes. Personas compartiendo sus propias historias de amor complicado, de padres que protegieron desde las sombras, de sacrificios que no fueron reconocidos hasta que fue demasiado tarde. Una carta en particular me llegó al corazón. Era de una mujer llamada Sara, una madre soltera que había trabajado 3 empleos para enviar a su hijo a la universidad. Su hijo había crecido resentido por su ausencia, sin entender que cada hora que ella trabajaba era un acto de amor. Solo después de graduarse y enfrentar sus propias luchas financieras, él finalmente comprendió. Su historia me dio el coraje de contarle a mi hijo la verdad completa, escribió Sara. No solo los hechos de cuánto trabajé, sino el dolor de perderme sus partidos de béisbol, sus obras escolares, sus momentos importantes. El dolor de amarlo tanto que estaba dispuesta a que él me odiara si eso significaba darle un futuro mejor.
Ahora finalmente entendemos el uno al otro. Gracias por darme las palabras que no sabía cómo decir. Esa carta está enmarcada en mi oficina, junto a la última foto de mis padres juntos, tomada en secreto hace décadas. Víctor con su brazo alrededor de mi madre embarazada, ambos sonriendo con una felicidad que sabían que no podía durar. Es un recordatorio de por qué hago lo que hago. El legado que Víctor me dejó no fue solo riqueza material, fue la comprensión de que el amor real requiere sacrificio, que la protección a veces se ve como rechazo, que la fuerza a menudo se construye en soledad, y que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas, en comunidades elevadas, en el bien que dejamos atrás. Hoy, cuando enfrento decisiones difíciles, cuando el camino fácil sería más rentable pero menos ético, pienso en mis padres. Pienso en mi madre renunciando al hombre que amaba para proteger su futuro. Pienso en Víctor pasando 20 años observándome desde la distancia, entrenándome duramente porque me amaba demasiado para hacer que las cosas fueran fáciles. Y elijo el camino más difícil, siempre, porque eso es lo que ellos habrían querido. Eso es lo que su sacrificio merece. La única persona que el millonario parecía odiar heredó toda su fortuna, no porque él fuera sentimental o irracional al final de su vida. Fue porque durante 20 años él había estado construyendo no solo un imperio, sino una heredera digna de transformarlo. Cada momento de frialdad fue una prueba. Cada rechazo fue una lección. Cada puerta cerrada fue una oportunidad para que yo encontrara mi propio camino. Y cuando finalmente llegó el momento de revelar la verdad, Víctor no me dejó solo dinero. Me dejó su historia, sus errores, sus remordimientos, sus esperanzas. Me dejó la responsabilidad de hacer mejor las cosas que él había hecho mal. Me dejó el privilegio de honrar el amor que él y mi madre compartieron, convirtiéndolo en algo que pudiera cambiar el mundo. Ese es el verdadero legado. No los edificios que llevaban su nombre, ni las cuentas bancarias que ahora están bajo mi control. Es el entendimiento de que el amor real, el tipo de amor que mis padres compartieron, no siempre se ve como abrazo o palabras dulces. A veces se ve como distancia mantenida para protección, como dureza diseñada para fortalecer, como silencio que grita más fuerte que cualquier declaración. Y en ese silencio, en esos 20 años de amor no hablado, Víctor Ashford me dio el regalo más grande que un padre puede dar, la oportunidad de convertirme en alguien fuerte suficiente, sabio suficiente, digno suficiente de llevar adelante no solo su nombre, sino sus sueños no realizados de redención. Esa es la razón. Siempre fue esa la razón. Y ahora, finalmente, puedo honrarlos a ambos viviendo una vida que los haría orgullosos, tomando decisiones que reflejen sus sacrificios, construyendo un legado que transforme su dolor privado en bien público. Porque al final, el amor no se trata de lo que dices o cómo lo demuestras. Se trata de lo que estás dispuesto a sacrificar para proteger a quienes amas, y la esperanza de que algún día, cuando toda la verdad salga a la luz, ese amor finalmente sea entendido.